el título de esta predicación: de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz, y esa es nuestra realidad. Creo que esa es nuestra realidad, de que nosotros realmente hemos sido, hemos sido trasladados. ¿Cuál era nuestra condición previa? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo pensábamos? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hablábamos? ¿Qué sentíamos? ¿Qué deseábamos? Y todo estaba compaginado y alineado a algo que la Biblia conoce como las tinieblas: oscuridad, corrupción, pecaminosidad. Esa era nuestra vida. Pero que las tinieblas no solamente nos cubrieron desde nuestra edad consciente, sino desde el mismo momento en que nosotros aparecimos en esta vida. Desde pequeños, sin ser enseñados o sin ser corregidos, ya estábamos peleando por cosas, ¿no? Ya el pecado habitaba en nosotros, ya el pecado estaba ejerciendo señorío sobre nosotros. Y cuando nosotros no le buscábamos, dice la palabra de Dios que Él vino a nuestro rescate. Y nos ha entonces trasladado de las tinieblas, no solamente a su luz, dicen las Escrituras, a su luz admirable. Hay otro pasaje en las Escrituras que habla de que el lugar de la habitación de Dios es un lugar de luz inaccesible. ¿Cuál será el esplendor, en la dimensión del esplendor de la luz de Dios? Que incluso en la Nueva Jerusalén, en la restauración de todas las cosas, dice que ya no habrá ni sol ni luna, sino que la presencia de Cristo será la luz que ilumine todo. Y si Jesucristo en su sola presencia tiene el poder de iluminarlo todo, ¿cómo no tendrá el poder de alumbrar nuestras vidas y de disipar las tinieblas que aún habitan en nosotros? Porque aun cuando nosotros hemos ido en un proceso de crecimiento, paulatinamente hemos ido avanzando, todavía tenemos luchas todos, ¿o no? ¿Alguno podrá decir hoy que no está lidiando con o luchando con algo? ¿No? Si alguno dice yo no tengo ninguna lucha, o no es cristiano, o es digno de que sea arrebatado hoy mismo. Porque los no creyentes no luchan. Simplemente todo lo han normalizado. Así que vamos a hacer lectura del capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Lo vamos a hacer como tenemos la costumbre de corrido, lo leemos absolutamente todo y luego vamos a mirar un poco por secciones este capítulo. Amén. Dice la palabra del Señor entonces, empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis en vuestra salvación, ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarnos a Él, también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: mirad que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para vosotros los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana.
ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no os valéis de vuestra libertad para disimular la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Dad a todos el debido respeto, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al rey. Criados, sometedos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Amén. Y tenemos entonces que empezar nuevamente analizando el texto, o analizando el título, perdón, que dice de las tinieblas a su luz admirable. Y comentábamos al principio que lo que ha sucedido con nosotros es que hemos sido trasladados, que en el mismo momento en que nosotros hemos reconocido conscientemente que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, en que hemos hecho tal confesión y en que Jesucristo ha venido a habitar en nuestras vidas, nosotros hemos sido transpuestos o trasladados, sería otra palabra, que físicamente o visiblemente o tangiblemente no se ve algo como tal cosa. Pareciera a simple vista que todo siguió normal, pero realmente en el ámbito espiritual ha habido una transformación, ha habido un cambio y ha habido un traslado. Colosenses 1:13, solamente les voy a citar aquí un par de textos muy rápido. Colosenses 1:13 dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Dice que nosotros estábamos bajo el dominio de la oscuridad. Por eso no podríamos decir que en otros tiempos nosotros éramos libres o teníamos completa autonomía para nosotros hacer lo que queríamos. Porque realmente las escrituras dicen que nosotros estábamos subyugados bajo el dominio de algo que era oscuridad. De la oscuridad que está dominada por el príncipe de las tinieblas, que es el enemigo de nuestras almas. Pero lo segundo dice en Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene una cosa muy importante, la palabra para buenas obras. Ese para está estableciendo un objetivo, está estableciendo un propósito. Hemos sido o somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cuando nosotros empezamos entonces a leer el capítulo 1 y un poco el capítulo 2, nos encontramos con palabras como elegidos previamente, y en otros pasajes de las escrituras encontramos como la palabra predestinación, en fin. Y normalmente la discusión alrededor de esa palabra se da pensando en si Dios nos eligió o nosotros lo elegimos a Él. Pero el punto que nosotros vamos a discutir en este capítulo 2 no es si Él nos eligió o nosotros lo elegimos a Él, sino los propósitos por los cuales nosotros fuimos salvados. No el cómo, sino para qué. ¿El para qué? Porque además también la predestinación habla de un lugar para el cual fueron o serán mejor destinados todos aquellos que rechacen a Cristo Jesús. Hay propósitos. Nosotros siempre hablamos de cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Sí? No sé si alguna vez se ha preguntado eso. ¿Yo para qué estoy aquí en esta vida?
Evidentemente hay propósitos individuales, pero nosotros hoy vamos a pensar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. ¿Para qué nosotros hemos sido llamados? Para que nosotros podamos entender que el llamado de Dios no es en vano. Que nosotros simplemente no estamos sometidos a la ley natural de nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que hay algo mucho más allá de eso. Y primera de Pedro, en el versículo 1, empieza diciendo por lo tanto. Esa frase por lo tanto ya nos obliga a algo, y es a mirar o todo el capítulo 1 o por lo menos parte del capítulo 1, para que nosotros podamos entender por lo tanto qué. Él está estableciendo una conexión con algo que ya se dijo en el capítulo 1, que se los voy a leer desde el versículo 22 al versículo 25. Insisto, Pedro capítulo 1. Ahora que os habéis purificado, obedeciendo a la verdad, y tenéis un amor sincero por los hermanos, amaos de todo corazón los unos a los otros. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se os ha anunciado. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros ahora, si es que hemos creído en Jesucristo como el único Señor y Salvador, nosotros ahora hemos experimentado algo que se llama un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no solamente que nos ha purificado, sino que ese nuevo nacimiento ha producido algo en nosotros que no teníamos. Y es amor por los hermanos. Y que ese nuevo nacimiento se ha producido a través de una herramienta eficaz e imperecedera, y es la palabra de Dios. Entonces, entendiendo eso, dice que si nosotros primero hemos nacido de nuevo y por ende hemos sido purificados, y ahora el amor de Dios para con nuestros hermanos realmente vive en nosotros, por esa razón, ahora, dice el versículo 1 en el capítulo 2, ahora nosotros debemos estar en un proceso de abandonar toda clase de maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnia. ¿Y por qué tan importante esto con relación a los hermanos? Porque esos son pecados que cometemos en contra de nuestro prójimo. ¿Cuántos han sido envidiosos alguna vez? De hecho, hace unos días se lo dije a mi esposa, no voy a puntualizar en la experiencia, pero se lo dije a mi esposa en estos días que llegué a mi casa. Hoy tuve una envidia terrible. Eso fue hace 3 o 4 días, 5 días, yo qué sé. Pero que además se lo dije a Dios donde estaba trabajando en voz alta: Señor, tengo envidia. Ahora, para suavizar un poco la cosa, no era una mala envidia. Yo sé que no existe tal cosa, pero estoy tratando de justificarme. Estoy tratando de justificarme como la mentira blanca y como la envidia de la buena y bueno, cosas como esas. Tengo que decir: Señor, yo envidio a esa persona porque lo admiré, no lo conocía, lo conocí 5, 10, 15 minutos, no fue más, y dije: tengo envidia, lo admiro. Es envidia. Es envidia. De la buena, pero es envidia. Y evidentemente eso me llevaba a ser un hipócrita, porque no le demostraba que tenía envidia, sino que estaba dispuesto a ayudarle en todo lo que necesitaba. Pero en el fondo yo decía, que implica además que actuara con toda clase de engaño. Por eso la relevancia de que si nosotros hemos nacido de nuevo, vamos al versículo 2, es necesario que nosotros deseemos, o mejor, abandonemos deseando. La única forma de nosotros abandonar la forma en que pecamos en contra de nuestro prójimo es deseando con ansia la leche pura de la palabra, para que nosotros podamos crecer en la salvación. Porque en la manera en que nosotros crecemos en nuestra salvación, menguamos en el pecado. Por eso Juan el Bautista dijo en algún momento: es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Sí? Y esto debería darse según el versículo 3. ¿Por qué? Porque hemos probado lo bueno que es el Señor.
La renuncia y la muerte a las cosas que antes nos agradaban debe tener una motivación: que hemos probado lo bueno que es el Señor. ¿Qué nos dice las Escrituras acerca de la bondad de Dios? También en el capítulo 1, en los versículos 20 y 21 dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Esa es la bondad de Dios, que Cristo fue elegido y apareció en medio de nosotros para nuestro beneficio. Por medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Esa es la bondad de Dios, por la cual nosotros deberíamos desear y abandonar. ¿Sí? No podemos abandonar sin que nosotros tengamos una vida de relación con la palabra de Dios, de tal manera como los niños anhelan con ansias la leche, y aún nosotros los adultos, ¿no? Pero luego miramos en esta sección, porque además decíamos al principio que nosotros hemos sido elegidos para vivir con propósito, para que nosotros podamos conocer para qué hemos sido llamados y por qué el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y no es simplemente para dejar la camándula y cambiarla por la Biblia. No es simplemente para decir que nosotros éramos católicos y ahora somos evangélicos. No es simplemente para cambiar de lugar de auditorio donde antes nos reuníamos y ahora nos reunimos en este. Sino que dice el versículo 4 hasta el versículo 8, está estableciendo primero que Cristo es la piedra viva. No dice que es una piedra viva, dice que es la piedra viva. Que si lo miramos con respecto al versículo 5, cuando habla de nosotros, ya no habla de que nosotros somos piedras vivas, dice que somos como piedras vivas. La única piedra viva es Cristo, y nosotros somos como Él. No somos Él, somos como Él. Y dice que como piedras vivas, ya está en minúscula. Aunque somos suyos y aunque nos parecemos a Él, como Cristo solamente Él. Pero que dependemos de Él como piedras vivas que se apoyan en la piedra viva para la construcción de un cuerpo, para la construcción de un templo, para la construcción de la verdadera iglesia. Porque el apóstol Pedro en Hechos capítulo 7 dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y que realmente cada uno de nosotros, los que hemos tenido el gran privilegio de experimentar el poder de Dios regenerándonos, está haciendo de nosotros una piedra en la que se construye la iglesia y el reino de Dios. Por eso nosotros nuestra vida cristiana deberíamos aprender a tomarla con mucha seriedad. Y deberíamos ser conscientes de quién es Él y de lo que ha hecho en nosotros. Y deberíamos aprender a vivir con conceptos tan importantes como la lealtad, la fidelidad, la firmeza, la constancia. Porque es que a través de nosotros Dios mismo está construyendo algo muy grande que es un templo, que es su iglesia. Con el fin además de que nosotros como iglesia constantemente estemos presentando sacrificios espirituales. ¿Sí? Sacrificios además que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por eso cosas tan relevantes como congregarnos deberíamos tomarlo en serio. Orar deberíamos tomarlo en serio. Amar a los hermanos deberíamos tomarlo en serio. Desechar todo este tipo de actitudes como las que narrábamos en el versículo 1, malicia, hipocresía, calumnia. Deberíamos renunciar a ellos en serio. Y nuestra actitud no solamente sea el de desear la palabra, sino el presentar sacrificios como dice la palabra de Dios. Construimos nosotros o somos parte de la construcción de la iglesia a través de diferentes sacrificios. Romanos 12:1 dice presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hebreos 13:15 habla de sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:16 dice sacrificios de hacer el bien y la ayuda mutua.
Filipenses 4:18 habla del sacrificio de presentar, valga la redundancia, sacrificios materiales y financieros. Aún nuestro dinero debería estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque nosotros además tenemos un concepto bastante errado y decimos, por ejemplo, con respecto a los diezmos, que yo tomo el 10% para darle a Dios lo que le pertenece. No es que a Dios le pertenece todo. A Dios no le pertenece el 10%. No hay absolutamente ninguna cosa creada que no le pertenezca al Señor. Entonces, en eso nosotros también deberíamos estar dispuestos. Pero además dice Filipenses 2:17, el sacrificio de la fe y el servicio. Y recuerde que nosotros, como parte de un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, estamos hechos para que nosotros pongamos a disposición del servicio de los demás nuestro tiempo, no solamente nuestros recursos, pero también nuestros talentos. No hay ninguno de nosotros que pueda decir que no tiene un don de parte de Dios o una habilidad dada por Dios. Y la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y nosotros creemos que las únicas personas que caen son las que caen en adulterio. Y si alguien peca en el área de la inmoralidad sexual, es el único que cae. Pero el que está en pecado y sabiendo que debe hacer lo correcto y no lo hace, está en el mismo estado. Dice Efesios 2:19-22, por tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra en la que se sostiene la construcción, la piedra que alinea la construcción, que guía la construcción. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta piedra en la que nosotros dependemos y en la que estamos siendo sostenidos es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Y saben quiénes son los edificadores? No son los ateos, son los religiosos. Mientras que el mundo, desde la perspectiva judía, en tiempos bíblicos, el mundo simplemente se dividía entre judíos y gentiles, básicamente. Hoy el mundo se divide entre creyentes y no creyentes. Ya está. Entre los que han entendido que Jesucristo es la piedra angular en la cual debería estar sostenida su vida y entre los que la desechan. Para crear o construir su propio reino, su propio imperio, su propia religión y su propio modo de llegar a Dios, como se hizo desde el principio cuando se estaba construyendo la Torre de Babel. Esa es una forma de anticristo. No recurrir a la piedra angular para construir su propia forma de ligar o de religarse a Dios, porque eso es lo que significa la palabra religión, religar a Dios. Y luego miramos entonces, este texto dice, pero, en contraste con este tipo de personas que habían desechado la verdadera piedra angular, nosotros, al contrario de ellos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros no solamente hemos sido llamados para construir un pueblo y una iglesia, un verdadero templo en el cual será la morada del Espíritu de Dios y la piedra angular el Señor Jesucristo, sino que nosotros hemos sido trasladados, pero a su vez transformados en sacerdotes quienes se encargan de proclamar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y que aunque ahora hablábamos de dones, de habilidades, de cómo Dios ha provisto a diferentes personas dentro de la iglesia con capacidades diferentes y algunos tienen la habilidad y el poder de Dios para ejercer el trabajo de evangelismo, todos tenemos el deber de trabajar como sacerdotes para anunciar a otros no solamente nuestro testimonio, sino proclamar las maravillas de Dios. Cuando nosotros decimos, porque yo también no solamente lo he dicho, lo digo, es que no sé qué decirle a otro.
Las maravillas de Dios son innumerables. Las maravillas de Dios son incontables. Porque como decía el versículo 3, hemos probado la bondad de Dios. ¿Sí? Nosotros entonces hemos sido llamados para anunciar a otros, para que ese templo no solamente se construya desde nosotros, sino hacia otros también. ¿Sí? Pero dice entonces el versículo 11 y versículo 12, de la importancia de que nosotros no solamente anunciemos, sino que mantengamos un testimonio fiel a lo que nosotros estamos anunciando. Coherencia, integridad. De un ministerio llamado Gracia a vosotros dicen que el buen comportamiento de los cristianos silencia la burla de los incrédulos. Aquí el punto no es simplemente proclamar, aquí el punto es sostener que lo que decimos lo creemos y lo vivimos. Hasta dónde realmente nosotros, en nuestra esencia, en lo que somos, en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo actuamos y en cómo decidimos, estamos marcando una diferencia. ¿Dónde realmente somos distintos? Sí que tenemos que empezar a hacer una introspección y darnos cuenta hasta dónde nosotros, nuestras vidas, están expresando que somos distintos, que realmente hemos sido trasladados. Y parte de cómo se demuestra eso, lo dice aquí en los versículos 13 al 17, y empezamos a entrar en aguas turbias, porque todos por naturaleza somos rebeldes, ¿o no? Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal. Eso es lo que uno supone y espera de las autoridades. Lamentablemente, sucede todo lo contrario. Un gran presidente de una nación, que no voy a mencionar ni la nación ni el presidente, dice que el gobierno que no combate a los bandidos es porque los bandidos hacen parte del gobierno. Ese es el deber de las autoridades. Y el deber nuestro es someternos a las autoridades. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15. Pero además porque dice el versículo 14, porque los gobernadores que están sobre nosotros son enviados por Él. Y en muchos casos, gobiernos sobre las naciones han sido puestos como castigo de parte de Dios sobre las naciones. Porque al final ninguno puede llegar y establecerse en un lugar si Dios no se lo permite primero. ¿Sí? Entonces dice que, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres, que no valéis de vuestra libertad para disminuir la maldad, sino que vivís como siervos de Dios. Recuerden que si alguna persona dice algo en contra nuestra, que lo digan mintiendo. El punto es que alguien diga algo en contra nuestra que es verdad. Y allí la responsabilidad de entender que nosotros somos siervos de Dios y no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestra relación con las autoridades civiles. En la forma en que nos relacionamos, en la forma en que hablamos de ellos, en la forma en que respetamos su investidura, en la forma en que nos comportamos de acuerdo a las reglas civiles. Porque nuestra responsabilidad como cristianos no se ciñe solamente dentro de la iglesia, sino dentro de la sociedad. Y todo se resume en el versículo 17: dad a todos el debido respeto, amad a los hermanos, temed a Dios y respetad al rey. ¿Cuál es más difícil de las tres? Entre amad a los hermanos y respetad al rey, ahí está.
Alguno diría, es que amar a algunos hermanos es muy difícil. Diría nuestro pastor en Colombia, que hay hermanos tan queridos que no los quiere sino Dios. Y quizás nosotros seamos como uno de ellos, ¿no? Amad a los hermanos, temed a Dios y respetad al rey. Así que nuestro deber entonces no solamente comienza que nosotros hagamos parte de la construcción del gran templo espiritual, que nosotros también tenemos como propósito el ejercer el real sacerdocio y presentar sacrificios espirituales delante de Dios y también funcionar en favor de la extensión del evangelio, sino que nosotros tenemos una responsabilidad de ser luz en medio de la sociedad para con las autoridades civiles. Pero si a esa le parece muy difícil, hay otra peor. En el versículo 18, criados, sometedos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Y la realidad es que son más los insoportables que los buenos y comprensivos. ¿O no? Pero pensemos y poniendo en contexto de que Pedro le está hablando a un grupo de hermanos que están dispersos en diferentes lugares y que están siendo perseguidos por causa de su fe. Que no conocían la verdad de Dios, pero que ahora lo conocieron, que pasaron de ser lo que se llamaban gentiles a ahora ser pueblo de Dios y tener que sufrir la presión de la familia, la presión de la sociedad, pero además la presión de sus jefes, de sus amos, por causa de su fe. Y nosotros tenemos una situación más cómoda que la de ellos. Y no estamos dispuestos a soportar. Yo tampoco. Le estaba recordando, leyendo ese pasaje, porque esta semana en un lugar donde estaba haciendo unas prácticas, tuve una diferencia con una persona. No nos levantamos la voz, no nos insultamos, no nos maltratamos, no es mi estilo. Pero él me dijo lo que le parecía y yo también. Con mucha decencia y con mucho respeto. Pero le dije lo que me parecía. Al final él se molestó conmigo y se fue sin despedirse, pero yo me despedí. Eso era para calmar la conciencia. Al final lo que yo debía haber hecho fue quedarme en silencio. Entendiendo que a veces la defensa que nosotros ejercemos no debería nacer de nosotros mismos. Porque dice el versículo 19, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aun sufriendo injustamente. El problema es que nosotros creemos que podemos aportar una mejor defensa que lo que Dios puede hacer. Queremos defendernos a toda costa porque no resistimos, porque decimos todos, y eso suena bastante bien, yo no soporto la injusticia. Muy bien, Dios tampoco. Pero ¿cómo podéis atribuiros mérito a algunos si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Si nosotros estamos dispuestos a hacer el bien, debemos estar dispuestos a sufrir. No solamente el bien en cuanto a las características o los parámetros de una vida cristiana, sino en cuanto a actuar responsablemente donde nosotros debemos actuar, en cualquier área de la sociedad. Creo que dice alguna de las cartas de Timoteo que el que quiera vivir piadosamente sabe que sufrirá persecución. Y también se dice, lo dijimos en algún momento y lo quiero repetir, que si Cristo llevó con él una corona de espinas, nosotros ¿por qué deberíamos pretender llevar una corona de rosas? Tenemos que entender el lugar donde nosotros estamos, pero no estoy hablando ni del local, ni de la ciudad, ni del país. Estamos hablando de un mundo con una naturaleza caída que no soporta
nada que esté relacionado con el Señor. Entonces, el sufrimiento que nace de la obediencia a Dios es aprobado por Dios. No el sufrimiento que nace por causa de nuestra propia falta de integridad. Porque si nosotros sufrimos aflicciones por hacer lo que no es debido, estamos sufriendo justicia. Porque al final siempre el juicio de Dios empezará por su casa. Porque también dice la palabra de Dios que al que más se le da, más se le exige. Y dice el versículo 21 al 25, para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba. Cuando padecían, no amenazaba. Tan distinto a nosotros. Sino que se entregaba a aquel que juzga ¿cómo? Primero, entonces, dice el versículo 21, que todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo con la intención primero de salvarnos, pero lo hizo también con la intención de que nosotros aprendamos a caminar como Él anduvo. Aun cuando padeciéramos injustamente, nosotros deberíamos entender que el que juzga con justicia es Él y no nosotros. Y eso es parte también del propósito de Dios para con su cuerpo y su pueblo, que nosotros expresemos su luz, su gloria, su poder, su vida, la transformación que ha hecho en nosotros, teniendo un carácter que no se mueve aún en medio de la tribulación, aún en medio de la injusticia, aún en medio de la aflicción. Porque lo más fácil para cuando nosotros sufrimos una decepción en la vida o sufrimos una pérdida es simplemente abandonar a Dios porque Dios nos mintió. Eso es lo más fácil. ¿Sí? Pero diría alguien que si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Al final, y resumiendo, dice, antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Lo importante es que Él tiene cuidado de nosotros. Lo importante es que la muerte de Cristo Jesús por nosotros no es en vano. Lo importante es que el Señor Jesucristo está siempre presente, aun cuando nosotros creemos que Él está ausente. Que Dios es fiel, que su palabra no cambia, que Él es inmutable. Nosotros somos cambiantes, hoy queremos una cosa, mañana no la queremos, pero aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él nos ha llamado con un propósito. ¿Sí? Nosotros hoy somos miembros no solamente de un local o de una denominación, somos miembros de un cuerpo espiritual que se está construyendo como habitación del Señor para que nosotros también presentemos no solamente sacrificios, sino para que nosotros mostremos que Cristo es real, que vive, que es tangible, que es verdadero, que no es simplemente una religión y que esto lo demostramos en nuestra forma en que nosotros afectamos nuestro entorno y la sociedad. Porque deberíamos entonces en estas reflexiones finales hacernos alguna pregunta. Nuestras vidas que tanto está impactando nuestro entorno favorablemente. El entorno donde nosotros permanecemos o vivimos realmente está siendo impactado, afectado positivamente por nosotros. Ustedes han conocido gente que cuando lo ven y se acerca dice, wow, siempre que viene la energía es súper pesada. ¿Cierto? Es estresante solamente verlo. Qué duro eso. Pero le voy a decir, aún de cristianos se dice esto. Cristianos. Pero nosotros podríamos ser de aquellos de los que la gente dice, cuando lo vemos me genera paz, me genera confianza, me calma, me ayuda, me guía, baja la marea. Esa es nuestra vida. Porque nosotros siempre hablamos de que el verdadero testimonio lo deberíamos escudriñar en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestra esposa o esposo, hijos, en fin. Pero ahora estamos abriendo un poco el espectro.
estamos, insisto, afectando positivamente nuestro entorno. Nuestras vidas están aportando a la extensión del reino y al bienestar de la sociedad. Pagamos lo que debemos pagar. Cumplimos con lo que nos comprometemos. Tenemos deudas con Hacienda. ¿Es justo o es injusto? Esa es otra discusión. Vamos a ponerlo en el marco de la injusticia, si quieren. Pero aún para eso nosotros deberíamos estar dispuestos a sufrir y hacer lo que nos corresponde. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo es nuestro comportamiento en el lugar donde nosotros estudiamos? ¿Cómo es la actitud de los que estudian cuando viene el momento de un examen? Si hay algo que a mí personalmente me parece insoportable, yo no lo tolero, no puedo con eso, es estar en un examen y ver a uno preguntándole al otro la respuesta de una pregunta X. Eso me saca de casillas. Porque yo digo, yo prefiero perder honestamente y no ganar de otra forma. Prefiero sacar un 0 o un 1 y que me muestre que esa es mi realidad, esa es mi condición. Soy un indisciplinado, soy muy mal estudiante. Y no decir que gané algo sin ni siquiera ganar algo, pero que no refleje cuál es mi realidad, mi condición y mi situación. ¿Sí? La gran reflexión entonces nace del versículo 21 y el versículo 25. Nosotros hemos sido creados y hemos sido llamados con un propósito, y el propósito es seguir las pisadas de Jesús. Y podemos estar tranquilos, porque dice el versículo 25 que ahora somos sus ovejas, y Él tiene el cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Día y noche su mirada está sobre nosotros, porque nosotros ya no somos ovejas descarriadas, ya no andamos según nuestro parecer, sino según el orden de Jesús. Y si, como decimos que no tengo palabras para decirle a este acerca del Evangelio, teniendo tantas maravillas, así nos pasa cuando a veces oramos y decimos no tenemos palabras. Pero podemos decirle al Señor hoy, ayúdame a ser un verdadero cristiano que impacte favorablemente no solamente a la gente de mi casa y de mi iglesia, sino de la sociedad donde estoy. Porque al final decía alguien, que nuestro testimonio quizás sea la única Biblia a la que pueda acceder una persona. Porque aunque evidentemente nosotros tenemos la facilidad de tener una Biblia, mucha gente quizás no. Y nosotros tal vez seamos la única forma en que esa persona pueda conocer la realidad de Dios y de que así como ha establecido un propósito para nosotros, el Dios nuestro, el único y verdadero Dios que no hace acepción de personas, también ha de llamar a esa persona para salvarla y poner en él un propósito eterno. Porque nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros resplandezcamos la luz de Cristo.